Para continuar, nos parecía muy importante tener un panel con Matías y con Pablo, que son representantes de la Asociación la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo del sudeste de la provincia y Mar del Plata, con quienes hemos trabajado para este congreso. De hecho, están en este momento, el workshop de agencias de viajes está funcionando en el hall del museo, así que también les invitamos a que puedan participar y mirar todo lo que hay para ver en el workshop. Pero bueno, nos parecía muy importante porque desde hace varios años tenemos un trabajo mancomunado con la AEBIT en lo local, pero también con la FAEBIT a nivel nacional, y nos parecía muy importante contarles un poco de qué estamos trabajando, que también nos cuenten ustedes cómo están las agencias de viajes en todo este contexto que estamos viviendo, y sobre todo encontrarnos los profesionales, los prestadores de servicios, que es siempre muy importante para nuestra actividad. Le voy a dar en primer lugar la palabra al licenciado Esteban Zavalia, vicepresidente del Colegio de Profesionales en Turismo de la provincia de Buenos Aires y representante de la nueva Federación de Colegios Argentina. Muy bien, bueno, buenas tardes. Gracias a Mancay, gracias Pablo, gracias Matías, a todo el equipo, Sebastián, Gaby Pena de FAEBIT. Sí, la idea era, en el marco del Congreso y particularmente en este día, el día sándwich de nuestro Congreso, de los 3 que tenemos, en donde estamos encarando, como bien marcaba Mancay, en conjunto el workshop de las agencias, que es una actividad que viene haciendo EBIT. Ya esta es la edición número 100, 100 dije yo, 39 del workshop. Y hace unos meses, cuando nos reunimos con Sebastián, bueno, imaginábamos qué cosas poder encarar en conjunto, y surgió esto, y acá estamos. Costó, pero acá estamos, así que en el marco de este día, con las actividades paralelas tanto del Congreso como del workshop, nos parecía atinente encarar esta charla para hablar de algunas cosas puntuales y otras más generales, pero bueno, tener este espacio. En concreto, en mi caso, como representante un poco del espacio de la Federación, que se acaba de constituir formalmente ayer. Bueno, para los que no estuvieron les comento. Luego de muchos años de trabajo y articulación entre los colegios de las provincias, que ya tenemos colegios constituidos por ley, hemos generado la Federación Argentina de Colegios de Profesionales, que vamos a formalizar en el trámite ante la IGJ en Capital Federal, como un espacio de articulación justamente a nivel nacional. Desde ese lugar, que en los hechos ya venía sucediendo, estamos articulando también hace mucho con FAEBIT, con Gaby y todo el equipo de FAEBIT a nivel nacional. Y puntualmente en mi rol de representante de los colegios y de la articulación con FAEBIT, contarles brevemente una situación de los últimos meses que tiene que ver con la desregulación de las agencias de viajes y cómo ello, más allá de los análisis que hagamos al respecto, que en mi caso son críticos y desde los colegios lo entendemos así, cómo ello a su vez genera una oportunidad. Y queríamos contarle eso, de la oportunidad que abrió, sobre todo iniciativa de FAEBIT, que gentilmente nos invitó a los colegios, también a las universidades públicas a través del CONDET, y a las provincias que de a poco van también adhiriendo a lo que se creó, que es, como muchos de ustedes saben, el nuevo Registro Nacional de Agencias de Viajes, que a partir de la desregulación de las agencias, que básicamente fue el decreto que derogó la ley que tenía ya unos años, del año 70, ante ese vacío legal que quedó, bueno, rápidamente FAEBIT accionó, insisto que gentilmente nos invitó a ser parte de esa idea, de ese proyecto, y a partir de ya hace un año, ¿no, Gaby? Un año ya que ya está funcionando el registro. Tenemos una articulación muy clara y concreta con FAEBIT, con una de las cámaras empresarias más importantes a nivel nacional, en este caso vinculada a las agencias, y el registro está funcionando muy bien. Se han creado nuevas agencias que deciden incorporarse al registro cuando no es obligatorio, pero sí está claramente funcionando como una marca de calidad, que tiene que ver con cómo el usuario interpreta al momento de tomar una decisión de viaje, con quiénes trabajar, y allí el registro está funcionando muy bien y esperemos que cada vez se consolide más, sobre todo de nuevo porque eso ha presentado una oportunidad de articulación con los colegios profesionales, ya que entre los requisitos que implica acceder a estar registrados,
se hace mención expresa a la necesidad de un representante técnico, que dicho representante técnico tiene que ser un profesional en turismo, sea técnico en turismo o licenciado en turismo. Y a su vez, si además la agencia está en una de las provincias, de las 11 provincias donde ya tenemos colegios profesionales, bueno, requiere estar matriculado en dicho colegio, obviamente. Insisto que lo que queríamos es remarcar que esto, en un contexto complejo como el que estamos viviendo, en las palabras iniciales del Congreso de ayer y otras, ha quedado reflejado cómo muchas aristas de los actuales procesos de desregulación o de cambios está generando ruidos en el ejercicio de la profesión. Bueno, a su vez, estos ruidos presentan desafíos y esos desafíos a veces se traducen en oportunidades, como es el caso del Registro Nacional de Agencias de Viajes. Desde ese lugar, lo que queríamos sobre todo era reafirmar el compromiso de los colegios con la construcción de dicha herramienta, invitarlos a todos los que están vinculados a las agencias de viajes a, por supuesto, estar en el registro y a su vez a validar la idea de cada vez profesionalizar más todos los estamentos y los servicios turísticos. En el caso de las agencias es posiblemente el servicio turístico que tenga mayor nivel de profesionalización de todos los vinculados a la actividad turística, así que queremos seguir bregando y trabajando por ello. Y de mi parte no mucho más, porque sobre todo queremos escucharlos a Pablo y a Matías para que ellos, quienes están también en la asociación acá a nivel local, nos cuenten un poco más cómo ven ellos la realidad, la actualidad, los desafíos que presenta ser parte de una agencia de viaje y cómo seguimos consolidando, insisto, la idea de prestar servicios de calidad, que tiene que ver con eso, prestar servicios con sellos de calidad, trabajar con profesionales que poseen conocimiento y a su vez poseen formas de responder a las situaciones durante el viaje, el post-viaje, todas esas cosas que aprendimos y mucho en pandemia, otros aprendieron mucho en pandemia, con las situaciones complejas que se vivieron, pero que nosotros como profesionales sabemos fehacientemente que así son, y reafirmar esta idea de que hay cosas que no pasan de moda. Yo ahora también me permito ser autorreferencial y recordar que cuando empecé la carrera de turismo en el año 2001, un profesor ya me dijo, las agencias de viajes van a desaparecer. Bueno, le erró al menos por 24 años, no sé de acá en adelante. Pero insisto en la idea de que claramente estamos en una actividad turística, lo marcaba Mancay ayer, que es constantemente cambiante. Es cambiante, hay incertidumbre, hay mucho dinamismo, pero claramente la figura de la agencia de viaje ha sobrevivido a todos esos cambios. En todo caso, se va adaptando y va repensándose en cómo interactuar en esto de intermediar entre los usuarios del turismo y quienes prestan servicios, además de otras cuestiones que hace, por supuesto, una agencia. Así que invitarnos a seguir repensando cómo funcionan las agencias de viajes y sobre todo a seguir pensando en la profesionalización de las agencias, que a pesar de que hoy ya tienen un altísimo nivel de profesionalismo, cada vez lo van a tener aún más. Porque eso es lo que el usuario requiere, servicios de calidad, y para ello los profesionales somos las personas indicadas porque nos formamos para eso. Así que de nuevo ratificando el compromiso que tenemos desde los colegios para seguir articulando con las cámaras empresarias y en particular con FAEBIT en la idea del registro y en todas las instancias subsiguientes. Reitero que les paso la palabra a Pablo y a Matías. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Pablo, Matías. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación, por dejarnos estar acá. La verdad que estas acciones nos acercan mucho, nos sirven a todos para crecer, como nosotros como asociación, como agencias, ustedes como colegio. Ambos nos nutrimos de todo lo que surge de esto. De hecho, bueno, tenemos acá un auditorio con mucha gente, afuera un workshop funcionando a full, que es una actividad que nosotros hacemos hace muchos años y esta vez que tan gentilmente ustedes ofrecieron para el coordinar este espacio para poder realizarlo acá. Así que bueno, todas las palabras que dijiste recién son totalmente acertadas. Muchas de esas cosas las íbamos a decir nosotros, pero la verdad que ya adelantaste muchísimo. Y si bien la idea es hablar un poco de la actualidad,
justamente del rol de la agencia de viajes y la situación actual de la agencia de viajes en esta época de regulación, que esa palabra que anda dando vueltas por tantos lugares y que a veces nos da un poco más de miedo y otras veces no es tan así ni tan grave como uno piensa. Estaría bueno, para por ahí los que no conocen tanto o los que alguna vez escucharon, hablar un poco del rol de la agencia de viajes en general en esta era y en esta época y en este país y en esta región donde la gente realmente gusta mucho de los viajes, es muy adepta a los viajes, hace sacrificios muy grandes y usa gran parte de sus recursos para movilizarse y para realizar una vacación, una visita a familiares. Y ahí es donde por ahí aparecemos a actuar las agencias de viaje que nos consideramos, y mucha gente también lo piensa así, uno de los eslabones fundamentales en la cadena turística. Para esto, nada mejor, que también lo nombrabas vos hace un ratito, que remontarse a 5 años atrás, en mes de marzo, un poquito antes, casi un poquito más de 5 años, cuando de golpe nos enteramos que había un virus que estaba dando vueltas muy lejos y que acá parecía que no iba a llegar, y de un día para otro parece que no podemos salir de casa, no podemos subirnos a un avión, no podemos salir a la calle prácticamente. Los aviones están todos en tierra, los hoteles cerrados, los guías sin poder trabajar. Y bueno, muchísima gente, millones de turistas en todo el mundo, obviamente, sin poder regresar a su patria. Y argentinos, miles de argentinos. ¿Por qué? Les pongo en este contexto para ver nosotros que vivimos esa situación en ese momento, ¿no? En el 2019, y que pasa generalmente en años electorales y sobre todo previendo que pueda haber un giro muy grande en la política económica del país, la gente algunos desisten de sus viajes porque están un poco temerosos y dicen, no, voy a esperar a ver qué pasa. En otros casos sucede que la gente anticipa su compra porque tiene una ventaja de pago en moneda nacional o evita algún impuesto o trata de comprar un paquete todo incluido porque sabe que quizá después no va a poder pagarlo. Y entonces se dio que había mucha gente en el exterior y mucha gente con viajes contratados, cantidad de viajes contratados. O sea, no fue solo la gente que estaba fuera en marzo de 2020, sino los que tenían contratados viajes para abril, mayo, junio, julio, así, y hasta el 2021, porque hay productos como los cruceros, por ejemplo, que se suelen vender con más de un año de anticipación. Bueno, imagínense que de golpe todos estábamos trabajando normalmente y con un gran nivel de movimiento y de ventas, y de golpe nos empiezan a sonar los teléfonos y los WhatsApp, que es lo más común en este momento, con gente que está afuera y se está enterando que están cerrando fronteras y quiere desesperadamente volver. Bueno, ahí es donde empieza, imagínense, un trabajo de hormiga, caso por caso, pasajero por pasajero, para ver qué hacíamos, que hablábamos con una compañía, con otra, que tomate el último vuelo que va a venir, deja todo y andate para el aeropuerto, y así. Bueno, fue un momento difícil. Gracias a Dios, ese fue el primer momento de urgencia. La gran mayoría de la gente pudo regresar. Hicimos desde de las agencias, se hizo todo lo que se pudo, se trabajó realmente 24/7 para poder traer a todo el mundo. Pero claro, después, ¿qué pasa? Una vez que termina toda esta repatriación de pasajeros, no solo repatriación, porque había mucha gente también varada en Argentina que no podía regresar porque no se podía volver. Y ustedes imagínense que para salir de un país pedían que te hicieras el test de COVID, que ya tuvieras esto, que tuvieras lo otro, que el vuelo, y había que moverse por ahí. El pasajero estaba en una ciudad que tenía que trasladarse hasta otra y no lo dejaban pasar hasta para poder llegar al aeropuerto. Entonces era todo muy difícil. Pero bueno, de a poquito, caso por caso, obviamente con mucha ayuda también en este caso de la asociación, de la federación, que estuvieron siempre pendientes de todos los contactos con las líneas aéreas, con los consulados, para ver de qué manera se traía a toda la gente. Bueno, volvieron todos y después empezó la segunda etapa, que una fue rápida porque dentro de todo fue un mes que volvió todo el mundo. Después empezó el tema de reprogramar toda esa cantidad de viajes que estaban ya reservados
y contratados y pagados, y con el dinero en el exterior, en un contexto donde no había manera de devolver el dinero a la gente que había pagado, porque hubiera sido una quiebra generalizada de todas las compañías aéreas y hoteles del mundo, y también imposibilitados por un tema impositivo en la Argentina, de que los dólares cuando entraban a la Argentina se volvían en pesos y la gente perdía la mitad del valor. Entonces, ahí comienza un trabajo larguísimo de las agencias de poder reprogramar a todos los pasajeros, caso por caso. Y ustedes imagínense que en este momento hay 6.500 agencias solo en el registro de agencias de viajes de Fivebit, del cual vamos a hablar un poquito después. En ese momento no había muchas menos, era más o menos así. Y todas trabajando en lo mismo. Y por supuesto sin ninguna remuneración, porque el tema era poder reubicar a todos los pasajeros y seguir dando su servicio como siempre. Así que bueno, la dedicación fue full time, y solo para eso, porque no había, no había otro tipo de trabajo para hacer. ¿Qué sucede? La verdad que la industria turística esto sufrió muchísimo, todos, porque las líneas aéreas, las navieras, todos tuvieron grandes pérdidas. Y nosotros en particular, las agencias de viaje, hemos pasado muchas crisis. Yo hace 27 años y varios de mis colegas también, hay algunos que hace muchos más años todavía que están, y hemos pasado muchas crisis, ¿no? Crisis económicas, algunas guerras, terrorismo, que hacen que la gente disminuya su deseo de viajar o tenga miedo o cancele sus viajes. Pero, digamos, los viajes siguen estando, los hoteles siguen estando, los vuelos siguen volando. Acá en vez de tener una crisis de demanda, que era la gente comprando viajes, se produce una crisis de oferta. O sea, no hay que vender. O sea, la pandemia avanza, empieza a terminar y seguimos sin productos para poder vender, porque además Argentina tarda mucho más que otros países en abrir su frontera nuevamente y muchas de las compañías tardan mucho en volver a tener vuelos hacia la Argentina. Pero bueno, de a poquito, por allá por el año 2021, ya cuando salen estos programas de previaje, que hay que reconocer cuando algo de parte del Estado realmente sirve y se piensa para un objetivo que realmente le va a servir a toda la industria, es muy loable. Y el previaje justamente nos ayudó a todas las agencias de viaje, por un lado, a poder reactivar de a poquito esa actividad que nosotros hacíamos con tanto amor todo el tiempo, y además sirvió para que la gente, los viajeros, de a poquito se empezaran de nuevo a animar a movilizarse, a subirse a un avión, a subirse a un bus, a alojarse en un hotel, con todos los recaudos y todas las, imagínense los requisitos que había, barbijo de tal tipo, el N95, que la vacuna que tenía que hacer, si era la Sputnik no podías entrar, que si era la de Johnson & Johnson, así. Imagínense el trabajo nuestro con un pasajero que cada vez que, ya no era una cuestión de buscar cuál es la mejor tarifa, sino a ver qué necesitas para viajar y si podés viajar. Claro. Entonces, bueno, todo eso fue pasando porque parecía que, en un principio parecía que no iba a terminar nunca. Yo recuerdo que teníamos siempre, bueno, obviamente encuentros con nosotros, con nuestros socios, hacíamos, creo que, no sé, semanalmente o 2 veces por semana teníamos Zoom con los socios. Teníamos Zoom con Fivebit. Ellos a su vez tenían Zoom con todas las otras asociaciones de todo el país. Era todo un día de Zoom de la mañana a la tarde, sumado a los Zoom que hacían le digo Zoom por la marca, pero bueno, puede ser Meet o algún otro, sumado a todos los Zoom que hacían los operadores mayoristas para mantenerse conectados con sus agencias de viaje, que eran los que le vendían. O sea que estábamos todo el día conectados, mientras uno cocinaba y porque no podías salir tampoco de tu casa, ¿no? Y tenías tu computadora ahí para cuando mandaban alguna nueva política de flexibilización de una compañía aérea para poder, digamos, tratar de solucionarle el problema al pasajero. Así que bueno, de a poquito se empezó el movimiento. ¿Y esto qué sucedió también? Que con esto se recompuso mucho la relación entre el pasajero, el viajero y el agente de viajes, que se había perdido un poco, no perdido, pero a veces se había reducido un poco por un tema de tanta bombardeo de ofertas en internet y las compañías aéreas queriendo vender sus pasajes solos, y el pasajero mismo que quería esa aventura de organizarse su viaje él mismo. Muchos de los viajeros que tenían que reprogramar sus viajes y tenían comprado
por su cuenta, en la web o en la compañía aérea, les costó mucho hacer una reprogramación de un viaje, porque no es lo mismo hablar con tu agente de viajes, que nosotros somos, por ejemplo, en mi oficina, en mi agencia somos una agencia pequeña y es como el número de agencias en Argentina te indica que la mayoría de las agencias son agencias pequeñas, agencias que atienden de manera muy personalizada a sus pasajeros, que conocen sus gustos y que tienen una relación casi de amistad con algunos. Entonces, no es lo mismo que nos llamaba a nosotros y decirme, ¿qué puedo hacer? Bueno, salió esta política de flexibilización, ¿querés cambiarlo? Lo cambiamos, listo. Nos llevaba 15 minutos cambiar un vuelo y nos tenían que hacer un llamado. El pasajero que tenía un vuelo en una compra directa en una compañía pasaba horas en el teléfono y tenía que tener la suerte de que quien lo atendía del otro lado, en el call center, que quizás era una persona que hacía poco que trabajaba en el call center, pudiera darle una solución o tuviera que volver a llamar hasta que lo atendiera alguien que le diera una solución. Nos pasaba a nosotros como agencia, a veces atendiendo a call center, así que imagínense para el pasajero que además no maneja ciertos términos técnicos que por ahí manejamos nosotros. Cuando nosotros llamamos y veíamos que no entendía, bueno, cortábamos y llamábamos a otro. Pero bueno, pasaba eso. Entonces, esta relación, esto ayuda a que esta relación se vuelva a construir, se vuelva a fortalecer. Y el pasajero cuando ya empieza de nuevo a moverse, a querer viajar ya de manera mucho más normal, sin barbijo, sin vacunas, ¿cierto? Cuando se empiezan a abrir todo la oferta de viajes, vuelva a la agencia de viajes. Vuelve a la agencia de viajes porque ahí encuentra acompañamiento, encuentra contención, encuentra asesoramiento y encuentra un profesional, justamente, que es la palabra clave para nuestra actividad. Hay mucha gente que ofrece viajes, que los muestra y eso, pero después la parte operativa, la que tenemos que estar nosotros y la más difícil, la más compleja y sobre todo en un país donde siempre el contexto económico nos juega en contra y que tenemos un impuesto y que tenemos el otro, entonces la agencia de viajes ayuda mucho al viajero a poder alcanzar su destino. Tan importante es el rol de la agencia de viajes que fíjense que tanto las líneas aéreas como las compañías navieras y como algunas corporaciones de entretenimiento siguen confiando en las agencias para comercializar sus viajes. El ejemplo más claro por ahí es la corporación Disney, que uno dice Disney solamente vende a sus pasajeros directos. No, la realidad es que tiene un departamento exclusivo de entrenamiento para agentes de viaje y sobre todo para América Latina, porque nosotros tenemos una realidad bastante distinta a otras partes del mundo. Entonces, por ahí lo que en otro lado es muy sencillo de paso una tarjeta y compro un viaje, acá a ver, en peso o en dólar, el impuesto país, con tarjeta, con cuota, sin cuota, te cargo esto, te cargo otro, lo recuperas de AFIP. Hay muchas cosas que los agentes de viaje manejamos y que la gente a veces dice, no, bueno, esto es mucho para mí. Entonces, lo mejor que puede pasar es que nos puede pasar a nosotros es que nuestros viajeros confíen en nosotros y que además vuelvan y vuelvan a confiarnos sus viajes, ¿no? Y ahora, bueno, esto era más como para darles un pantallazo de cuál es nuestro trabajo, porque esto se sigue haciendo día a día. Nosotros, la relación que tenemos con el pasajero es desde que arranca a consultarnos, tengas una agencia física o virtual, porque hoy el contacto puede ser de las dos maneras o combinado, hasta que regresa. Y después durante el viaje es cuando más contacto tenemos a veces, porque hoy con el tema de WhatsApp, de teléfono, es todo mucho más fácil. Entonces uno puede asistir, el pasajero se siente muy seguro y se siente muy acompañado. Casi te diría que se puede decir que el agente de viajes viaja con el pasajero, por lo menos en las agencias pequeñas. También es importante que, y sobre todo uno lo ve cuando ve que grandes agencias online, que son agencias de viaje también y que muchas están asociadas a las distintas federaciones, que uno piensa a veces que no son agencias, pero sí, son grandes agencias de viaje, ponen gente en atender el teléfono o en forma presencial porque la gente necesita hablar con alguien, necesita asegurarse o sacarse ciertas dudas. Sobre todo de temas de documentación y eso que es donde uno más se capacita continuamente para estar actualizado, porque esto va cambiando todo el tiempo. Hoy había una visa que mañana ya no está y al revés, y resulta que para ir a un lugar necesitas un permiso electrónico de viaje y en eso es donde está la agencia de viajes. El pasajero que compra un pasaje en internet puede llegar al aeropuerto y puede embarcar sin problema y volver, o puede llegar al aeropuerto y perder todo porque no sabía que le faltaba un papel o la vacuna de fiebre amarilla, por decirte un caso. Y todas esas cosas son
carísimas cuando uno sale. Porque hoy en día donde los vuelos están todos completos, nunca conseguís otro lugar para salir el día siguiente, para solucionarlo ni nada. Entonces esas cosas son las que ayuda mucho la agencia de viajes. Ahora, si vamos al tema este que es el que nos congrega ahora, que es el tema de la desregulación, ¿no? Un día, me acuerdo de diciembre de 2023, escuchamos que se desregulan un montón de actividades, entre ellas el turismo y las agencias de viaje. Que las agencias de viaje prácticamente, de acuerdo a lo que dice el decreto, no existen más. O sea, ya no hay más agencias de viajes. Es gente que vende viajes. Cualquiera que quiera se inscribe en ARCA, que era FIP en ese momento, y puede vender viajes. Bueno, a ver, al principio decían, pero cualquiera que tenga un local de ropa va a vender viajes. Los influencers van a vender viajes. No, va a venir un banco gigante de China y va a poner la agencia más grande de la Argentina y vamos a tener que cerrar todo. La realidad es que eso no pasó ni va a pasar. Las agencias de viaje siguen trabajando, se tuvieron que adaptar. Vieron la oportunidad, se vio la oportunidad de este nuevo, porque para ponernos en contexto, nosotros todos estábamos habilitados por el Ministerio de Turismo. En ese momento era el Ministerio de Turismo. Entonces el Ministerio de Turismo, si cumplía ciertos requisitos, te habilitaba a abrir una agencia de viaje. Bastante engorroso todo, era bastante burocrático. Para que tengan una idea, había que mandar fotos físicas. Ya en el año 2020 había que mandar fotos físicas de tu local, firmadas atrás, ni siquiera escaneadas, por correo, para poder habilitar un local. Con eso te daban la habilitación de la Secretaría de Turismo y con eso te daban la habilitación municipal. Pero en un momento, si no tenías ninguna de las dos que vas en el medio, tenías que esperar a que se decidieran a ver qué hacían. Bueno, esas cosas, la desregulación en realidad fue beneficiosa para ese tipo de trámites. Y ese registro de agencia de viaje, que ya no existe más dentro de la Secretaría de Turismo, porque el Ministerio pasó a esa Secretaría y el registro desaparece, FAEBIT, trabajando junto con los colegios, con las asociaciones regionales, con la Secretaría de Turismo de la provincia, crean este nuevo registro de agencias de viaje, que lleva nuevamente tranquilidad y seguridad al pasajero que está contratando un viaje. ¿Esto quiere decir que no van a estafar al pasajero? No, porque bueno, estafadores hay en todos lados y yo me puedo escribir y ser un estafador tranquilamente, pero la realidad es que se solicitan ciertos requisitos, como tener personal idóneo, que justamente el personal idóneo en la mayoría de las provincias tiene que estar colegiado en alguno de los colegios de profesionales de turismo. En el caso de la provincia de Buenos Aires es así, tiene que haber un técnico o un licenciado en turismo que esté inscrito en el colegio, que ya por lo menos da una idea de que hay un representante técnico en la agencia que sabe del tema. No es hay un bancario que lo echaron, lo indemnizaron y dijo voy a poner una agencia de viaje porque está bueno viajar. Entonces, eso da un marco de mayor seriedad y mayor tranquilidad al pasajero. De hecho, hay provincias donde además la Secretaría de Turismo lo pide como un requisito si uno quiere habilitar un local físico. Así que bueno, la realidad es que las agencias, desreguladas o no, siguen trabajando de la misma manera. Casi que el turismo es una industria que se recupera muy rápido de cualquier crisis, cuando se dan las condiciones, sobre todo económicas y de seguridad. Entonces se recupera muy rápido y en este momento creo que de las 6.500 agencias que hay registradas en el registro, todas están trabajando y todas están trabajando bien y cumpliendo justamente con todo lo que el pasajero requiere, ¿no? La verdad que podemos decir que las dos principales palabras que pueden describir una agencia de viajes son la profesionalidad y el acompañamiento que se le da al pasajero, ¿no? Gracias. ¿Está prendido? Sí. ¿Se escucha? Hola, hola. Ahí está. Bueno, no mucho más que decir. Lo ha dicho todo, la mayoría, mi compañero y los chicos del colegio. No sé si quieren habilitar ya un debate, si los chicos quieren hacer preguntas. Dale, buenísimo. Bueno, hago como un breve resumen entonces de lo que terminamos de escuchar. Estamos de acuerdo, por lo menos, en lo que hemos dicho, que es muy importante el rol de los profesionales en las agencias de viajes, que las agencias de viajes son un eslabón
fundamental en la cadena de servicios, en la intermediación de los servicios, en la venta, en la comercialización de estos servicios que venimos comentando, que a pesar de que el contexto a veces es hostil o complejo, las agencias han sobrevivido, así que la tecnología es un complemento de las agencias, pero evidentemente no han hecho que desaparezcan, lo cual es algo muy beneficioso para nuestra actividad. Y también hemos hablado un poco de las desregulaciones que han existido. En esto hemos charlado también en estos días mucho con los colegios, también con la asociación, que el problema no es la desregulación cuando hay algo que no funciona o que funciona mal o que hay que mejorar. El problema es cuando la desregulación es a todo, sin consulta y por el simple hecho de desregular porque hay una idea de que hay algo que tiene que dejar de existir por el simple hecho de que existe. Entonces, en eso también hacer hincapié en que cuando hay algo que está muy burocratizado, cuando hay algo que no es favorable para el contexto, está bien simplificar ciertas cuestiones que mejoran tanto a las agencias como a los profesionales, Sí. la vida también, ¿no? Quería agregar algo que, es cierto, bueno, algunas cosas se me pasaron. Y ahora que comentás esto, a veces hay un desconocimiento muy grande de la actividad por parte de quien hace esa desregulación. Cuando se desreguló esto, obviamente que en un principio todos estábamos ahí en pie de guerra y ve cómo es esto, cómo es lo otro. Cuando nosotros, bueno, recuerdo que con Seba y con Matías fuimos a ver, nos reunimos con concejales, nos reunimos con un montón de gente, tuvimos reuniones con los representantes legales, todo, para ver cómo seguíamos. El tema es que a veces por desconocimiento, entonces dice, no, vamos a desregular porque las agencias de viajes son un monopolio y solo ellos pueden vender viajes. No hay nada más lejano a la realidad que eso. Justamente la agencia de viaje es uno de los canales que alguien tiene para realizar un viaje. Lo puede realizar por su cuenta, lo puede comprar en la línea aérea, puede comprar en la naviera, puede llamar al hotel, puede usar Booking, puede usar Airbnb. O sea, ahí está el tema. Por ahí el tema es que también nunca se escuchó ese reclamo de que nosotros no éramos un monopolio de que solo podíamos vender viajes nosotros. Cualquiera puede vender, cualquier monopolio hubiera sido si hubiera, como dije hace un rato, hubiera venido un banco, hubiera puesto la agencia más grande de la Argentina con los mejores precios, y entonces ahí sí sería un monopolio. Pero no, está muy lejos de ser eso. O sea que a veces hay un desconocimiento muy grande porque se desregula todo, como decís vos, se desregula todo, cae todo tipo de actividad en la misma bolsa y nos encontramos con este tipo de inconvenientes. Pero bueno, que de a poquito, como vimos ahora, lo fuimos esquivando y acá seguimos trabajando, ¿no? Y para cerrar, y ya abrimos a preguntas si es que hay preguntas, algo también muy importante que nos ha demostrado todo lo que ha sucedido en estos últimos años es que la articulación institucional que venimos llevando adelante, tanto desde los colegios, que hacemos con las universidades, que hacemos con la NET, que hacemos con las cámaras empresariales, es central en nuestra actividad para seguir fortaleciendo la actividad turística en todo el país. Dicho esto, a modo también de resumen, ¿hay alguien que tenga alguna duda, pregunta, que quiera aportar algo al panel? Sí. Gracias. Bueno, uno se siente muchas veces muy identificado con lo que plantean ustedes. Los que venimos incluso de más tiempo, ya casi con 40 años de carrera, hemos visto una evolución casi vertiginosa de una actividad que muchas veces creo que está como subestimada o subvalorada. Una de las primeras cosas que uno ve es que somos personas tratando como personas y vendemos servicio que es absolutamente intangible. Entonces, cuando de golpe aparecieron las OTA, todos se convirtieron en agentes de viaje. No, olvídate, yo no me haces más falta, me manejo yo. Y cuando fue lo de la pandemia, nos cansamos de repatriar gente que no tenía idea cómo volver. Hemos pasado centenares de crisis, hemos visto una evolución realmente, como digo, vertiginosa, desde que emitíamos los boletos a mano, desde que sacábamos las cosas en manuales, aparecieron los sistemas, y fue toda una cosa increíble cómo fue cambiando y nos fuimos acomodando. Creo que hay algunas palabras que pueden definir la actividad de la agente de viajes, que son la resiliencia, el acompañamiento, la profesionalización, la evolución, el acomodarnos a todo esto que
Un día nos levantamos y teníamos un impuesto del 30% y nos reventó. Y en aquel tiempo, con mi colega y hermano de la vida, armamos aquello que fueron los agentes de viaje autoconvocados y terminamos con una marcha de 2.500 agentes de viaje en Córdoba, en Buenos Aires. Con grupos, llegamos a estar en casi 40 grupos de WhatsApp solamente de colegas de agentes de viajes en todo el país. Y nos acomodamos a eso y sobresalimos y sobrevivimos y pasamos. Y nos quedaban los ojos cuadrados de Zoom, de pantalla y de evolución. Y volver a salir adelante. Y ahora vienen con esta desregulación. Y nos preguntamos, está bien, tenemos una ley de 50 años, bárbaro. Actualicémosla, desburocraticemos, modernicemos, pero no borremos todo de un plumazo. ¿Por qué? Porque si hablamos de profesionalización, ¿de qué dependemos? De instituciones académicas que forman a esos profesionales, de los colegios que agrupan a esos profesionales. Entonces tiremos por la ventana y saquemos todas las escuelas. Porque si técnicamente cualquiera puede vender, caemos en manos del improvisado, del que por el afán de creer que porque le pusieron una pila de billete frente a la oficina es un agente de viajes y no es. Y vemos contingentes estafados, grupos, familias frustrados. Y sí, hay malos profesionales como en toda actividad, como en toda. Pero si desregulamos tan indiscriminadamente, vamos en contra de una actividad que genera el 11% del Producto Bruto Interno de la economía, a nivel nacional y mundial. Hay una Organización Mundial de Turismo y acá lo borramos a todo. Realmente creo que si vamos a ser optimistas, es la gran oportunidad de los colegios. Y por eso estamos acá, porque estamos representando a los colegios de Córdoba, que tiene 12 años de una ley sancionada y todavía no logramos que se formalice. Pero contamos con el apoyo de la nueva federación, de los colegios que ya están, para que nos ayuden a conformar nuestro colegio y los de las otras provincias que todavía no están, para que la gente vuelva a confiar y aquel que compraba por una pantalla o por una aplicación diga, no, yo necesito un agente de viaje profesional, formado, capacitado, y que abarquemos en todos los colegios toda la actividad del turismo, que no es solamente el agente de viajes, es el prestador, es la línea aérea, es el intermediario, contar con buenos profesionales, inclusive desde parte de los operadores. Porque si el operador mayorista compite deslealmente con el minorista, vendiendo directamente al público, al freelance, al influencer que de golpe se puso de moda, porque viajó gratis para que salga a decir que tal o cual hotel es muy lindo y hay que ir a ese, porque se le pagó. Pero hay otras alternativas que el profesional sabe por estudio, por capacitación y por experiencia a dónde hay que apuntar. Así que uno se siente identificado con eso, más que una inquietud, era un aporte porque nos sentimos verdaderamente respaldados y no decís, somos los únicos hongos allá perdidos en alguna, no, a todos nos pasó. Y lo vimos y lo seguimos viendo hoy porque nuestros grupos siguen activos de buscar el apoyo, la información, la actualización, porque es tan vertiginosa esa modificación que cambian cosas de un día para el otro. Que pedían la vacuna tal, la no cual, el requisito, la ETA, la ITA, la otra, la visa que desapareció, que no apareció, que la vacuna, que no la vacuna, que es todo muy dinámico y depende de muchísimos factores. Y las hemos pasado con la gripe aviar, con la H1N1 y con el efecto tequila y si no era el otro, y todo le pega al turismo, porque es una actividad absolutamente globalizada. Así que gracias por el aporte, porque es sentirse que uno no está solo y ver que esa realidad se repite en distintos ámbitos con muchos puntos en común. Gracias, Marcelo. Mirá, te legaste un aplauso y todo. Emilio. Aprovecho acá que lo tengo al amigo cordobés. Entonces ya, te robé el micrófono. Interesante y bueno, también comparto las reflexiones que se estuvieron haciendo. En mi caso, como representante del Colegio de Profesionales en Turismo de Misiones, hemos visto también este acercamiento que han tenido los profesionales, el interés por la registración. Hemos tenido muchos profesionales que han abierto agencias nuevamente, no ha cerrado ninguna, por lo menos que yo tenga conocimiento. Pero también hemos tenido consultas que nos descolocaron un poco y también la traigo acá para, en todo caso, que se fije un criterio en común en caso de que lo haya. Por ejemplo,
aquellas provincias que no tienen colegios nos piden a nosotros representantes técnicos en las provincias que tenemos. Y las jurisprudencias son distintas, las jurisdicciones son distintas. Entonces, yo no puedo desde Misiones otorgarle una matrícula a un santacruceño, a un santafesino, a un chaqueño que todavía no tiene colegio. En esos casos en particular, ¿cómo está trabajando FAEBIT con aquellas provincias que todavía no tienen colegio para que nosotros tengamos ese conocimiento también y transmitir a esos colegas cuando nos vienen esas inquietudes? Esa sería la pregunta. Y después, más en línea de reflexión, va a venir un trabajo interesante, me parece. Hasta ahora el registro ha trabajado con habilitaciones de nuevas agencias, pero ahora tenemos, creo yo, que hacer el trabajo inverso de ir hacia las agencias habilitadas, y ahí me parece interesante que podamos trabajar con ese histórico y para los colegios profesionales un tanto complejo registro de idóneos que existía antes para ver qué hacemos con eso. Así que bueno, esas dos cuestiones me parecen súper importantes. Si nos pueden esclarecer qué hacemos con las provincias que no tienen colegios y No qué te, hacemos con no te van a los... responder ellos. Bueno, No, los colegas a nivel local obviamente no son parte directa de lo que es el nuevo registro, pero sí, como habíamos hablado con Gaby Pena, son temas de laburo para lo que venga. Así que es una inquietud que obviamente tenemos, Emi, como hemos charlado ayer. Perdón que no vamos a hacer más preguntas porque venimos con el cronograma complicado, pero sí reiterar o invitar al Congreso de Agentes de Viajes, que es el 22 y 23 de mayo en Paraná, Entre Ríos. Ahí es donde vamos a continuar justamente este diálogo con FAEBIT para seguir ajustando cosas del funcionamiento del registro. Por allá lo veo a Carlos de Condet, que también seguramente va a estar participando. Y también en la propia FIT, ¿no? la Feria Internacional de Turismo, que va a ser fines de septiembre, pero el último de septiembre, que allí el año pasado ya tuvimos un stand propio, los colegios, la federación, este año vamos a volver a estar allí. Así que son lugares propicios para donde seguir teniendo estos espacios de intercambio y en particular, bueno, los colegios aprovecharemos también para tener reuniones de trabajo puntuales e ir resolviendo estas cosas que, como bien marcó Emilio, tenemos que seguir charlando y pensando. Nada, quería aclarar eso y le dejo el cierre a... Bueno, nuevamente agradecerles, Pablo, Matías, Esteban también, a Sebastián por todo el trabajo realizado para este congreso, para estar hoy acá, por el workshop que está funcionando afuera, lleno de profesionales, muchos de ellos de nuestra ciudad, también matriculados en el colegio, así que estamos muy contentos con eso. Le voy a pedir a nuestras voluntarias si suben a la mesa a entregar unos presentes, por favor, y ya seguimos con lo que sigue. Muchas gracias a todos por estar acá. Te doy la palabra, Vicky.